liberales o conservadores. ¿Qué iglesia? Este sábado 26 de agosto de 2023, a las 16 horas de Venezuela. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Bienvenidos formalmente a nuestro programa en línea. Bienvenidos, feliz sábado para todos. Que el Señor pueda llenar de paz, de amor, de gracia a toda nuestra audiencia. Oliver Coronado estará en los controles, producción y conducción. Mari Carmen Díaz de Coronado en la Secretaría Técnica. Juan Eduardo Dicea en la dirección de Radio La Voz Internacional, transmitiendo para nuestras 6 emisoras en 5 estados de Venezuela y transmitiendo también a través de nuestras redes sociales para el mundo entero, a través de la www.coronaestudio.org. Aprovecho brevemente, para recordar a todos que estamos transmitiendo en YouTube Oliver Coronado, en Facebook Coronado Oliver y en Twitter Corona Estudio 7. El canal recomendado, el de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones y no se pierda nuestra programación. Y un abrazo grande a todos los que nos sintonizan por todos los medios que el Señor ha provisto en el día de hoy. ¡Feliz sábado para todos! Patreon.com/Corona Estudio. Únase al Corona Estudio Team, nos apoya, creamos materiales, usted los recibe de vuelta y son de bendición para usted y su familia, su hogar, para la iglesia. Y no olvide que estamos en info@coronaestudio.org. ¿Quiere información más directa? ¿Quiere tener más información de nuestro ministerio o recibir los materiales inmediatamente salen? Únase a nuestro grupo de WhatsApp número 4. Hemos dejado en la descripción de este programa el link necesario para que usted se pueda unir a nuestro grupo de WhatsApp. Y no solamente recibe información, además estamos obsequiando a este selecto grupo, a estos 4 selectos grupos, y vamos a ir añadiendo información, diapositivas, aplicaciones. Ahí estamos a la orden. Un abrazo para toda nuestra audiencia, ya les hemos saludado, esperando que se encuentren bien en cualquier parte del mundo, que el Señor nos permite llevar este santo evangelio. Bienvenidos, gracias por compartir el tema de hoy, que promete mucho, es un tema súper interesante, es un tema que nos va a ayudar en gran manera a crecer y a conocer, por supuesto, como siempre, la palabra de Dios. Sobre todo un día como hoy, que es sábado. Un día tan lleno de bendiciones como es el Santo Sábado, Día del Señor. En vez de estar durmiendo, sin hacer nada, como muchas veces ocurre, nosotros podemos estar aprendiendo de la palabra de Dios, creciendo y, por supuesto, acercándonos al trono de la gracia a través del estudio de la palabra. Así que bienvenidos a todos y que el Señor les bendiga. Mando un abrazo para toda la audiencia, gracias por su sintonía. Y hoy vamos a tener un tema súper interesante. Sueno el redoble y les presento el tema de hoy, que es un tema interesantísimo. Y noten que le he colocado 1. ¿Por qué? Porque si tiene 1 es porque tiene 2. ¿Liberales o conservadores? ¿Qué iglesia crece más? Buena pregunta. Un buen tema al que vamos a estudiar hoy y que va a ser de gran ayuda y crecimiento para todos, sobre todo para poner los pies en la tierra. Para poner los pies en la tierra, que es lo más importante. Quiero decirles que este tema va a tener 2 partes. Al igual que el zarandeo, que ya tuvimos la primera parte, que es el zarandeo, vamos a tener una segunda parte del zarandeo que va a ser la semana que viene. Igual vamos a tener una segunda parte de este tema. No puedo decirles exactamente cuándo va a ser, pero sí va a ser pronto. No tengan duda de que lo vamos a tener en cualquier momento en esta semana o la otra, ¿ok? Así que vamos a tener un tema súper interesante. Ya ustedes conocen la dinámica. Yo le doy un clic, tengo múltiples pantallas, tengo Facebook abierto, tengo YouTube abierto, estoy viendo todos los chats. Mari está en la parte de la secretaría. Tiene que suscribirse en YouTube para poder escribir algún mensaje, porque hemos activado esta función de seguridad.
Así que bienvenidos. Estoy mirando todo, en algún momento les pregunto cómo vamos hasta aquí y vuelvo otra vez a la presentación. Así que bienvenidos y gracias por compartir el tema de hoy. Que el Señor les bendiga en gran manera. ¿Qué les parece si iniciamos con una palabra de oración? Ustedes saben que sin oración no se puede estudiar la Escritura. Así que vamos a orar, acompáñennos. Querido Padre, quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa luz que tú has prometido darnos para iluminar el sendero por el cual caminamos. Sobre todo, quiero darte las gracias por la obra perfecta de tu Santo Espíritu. Porque tu Santo Espíritu es el gran maestro, aquel que nos enseña, que nos encamina, que nos muestra qué es lo que necesitamos en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento espiritual. Bendice a toda la audiencia con tu Santo Espíritu y a este tu servidor, y que sea Él el maestro en la tarde de hoy. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, un tema maravilloso y es la primera parte. ¿Liberales o conservadores? ¿Qué iglesia crece más? Es una pregunta sincera que nos estamos haciendo dentro de un mundo multipolar donde estamos viendo cualquier cantidad de líneas en todos los sentidos, hablando socialmente, políticamente, inclusive dentro de la parte religiosa. Y quiero decirles que este tema no solamente está dirigido a mis hermanos de la Iglesia Adventista, estoy hablando en realidad para todo aquel que sea creyente, sea que usted sea evangélico o pertenezca a una de las más de 33,000 denominaciones evangélicas y cristianas, protestantes, católico, cual sea su creencia, este tema le va a ir muy bien entenderlo. Y al final del tema vamos a hablar un poquito también de nuestra condición como adventistas del séptimo día, lógicamente, porque nos toca siempre vernos en el espejo. Voy a iniciar con un relato que siempre me ha llamado la atención y voy a compartirlo con ustedes. Se halla en Hechos capítulo 23, verso 6, donde el apóstol Pablo se enfrenta a un grupo de líderes de la iglesia en su época. Y el apóstol Pablo estaba en problemas porque lo querían tomar para posiblemente hacerle mal, matarlo, colocarlo preso. O sea, la situación era compleja y era bastante seria. Pablo estaba en peligro, ¿no? Pero él tenía delante a dos grupos en esa discusión que se halla en Hechos capítulo número 23. Tenía a los saduceos y a los fariseos, que son y eran dos sectas muy conocidas en la época de Cristo. Y entonces, para poder salir libre y evitar que estos se pusieran de acuerdo y terminara él mal, entonces Pablo en el verso número 6 dice lo siguiente. Hechos 23, 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Ok? O sea, ustedes quieren juzgarme a mí acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos. Y luego añade, en el verso número 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Es interesante que Pablo usó una estrategia muy inteligente. Lo que pasa es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la esperanza que se basaba en la resurrección, mientras que los fariseos la defendían. Y aunque ambos estaban de acuerdo en querer ponerles las manos encima a Pablo y llevarlo, si fuera posible, a la muerte o a la cárcel, cuando Pablo notó que estaba en peligro, usó esta estrategia interesante, que fue poner uno contra otros para que la atención se dirigiera a esa confusión y a esa división que se creó allí entre fariseos y saduceos por la
por los puntos de vista distintos que compartían en cuanto al tema de la resurrección. Un tema muy conocido. De hecho, ustedes recordarán cuando un saduceo se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, una mujer se casó y su marido murió, y eso ocurrió unas 7 veces, y los 7 son salvos, incluyendo la mujer. ¿Cuál de ellos será su marido en el cielo o en la resurrección? Porque no creían en la resurrección. Y Cristo le respondió: ustedes cometen errores por ignorar la Escritura. Entonces, el punto principal que yo quiero que noten y que voy a introducir en el tema es que en los días de Jesús y en los días de Pablo, la iglesia tenía 2 grupos que eran los grupos principales que gobernaban y dominaban la iglesia, que eran los saduceos y los fariseos. ¿Ok? Saduceos y fariseos. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Es importante que entendamos esto porque siempre, desde mucho tiempo ya, en la iglesia han habido 2 grupos. Siempre. Dentro inclusive del propio liderazgo, dentro de las propias creencias, siempre han habido 2 grupos. De hecho, cuando yo les conté sobre el zarandeo, vimos que habían 2 grupos, pero en este sentido estamos hablando de 2 ramas que componían la iglesia en los días de Cristo y, por supuesto, en los días del apóstol Pablo, representaban a la iglesia de Israel, que Dios había quitado esa condición especial. Y yo quiero referirme a estos 2 grupos, fariseos y saduceos, porque de alguna manera representan a las 2 posiciones que hoy día hay en el mundo cristiano. Eso incluye a la mayoría de las denominaciones, incluyendo a nosotros como adventistas. Y para nadie es sorpresa que haya un grupo que sea liberal, como dice el título, y un grupo que sea conservador. ¿Ok? Y la pregunta: ¿qué iglesia crece más? ¿La de los liberales o de los conservadores? Porque como en los días de Jesús, en nuestros días, hoy también se presenta este espejo del cual tenemos que mirarnos. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, antes de ir al punto que nos toca a nosotros, que nos va a llevar a nosotros delante del espejo, es mostrar qué diferencias había entre los liberales y los conservadores de la época de Jesús y de Pablo, que eran los saduceos y los fariseos. Quiero mostrarles para que ustedes vean que realmente esto es algo de larga data y que no ha cambiado, o sea, y estará hasta el final. Ahora, les hago una pregunta, porque quiero saber si están conmigo. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Un abrazo para todos los que están en sintonía y gracias por acompañarnos y gracias por la oportunidad de predicar con nosotros el Evangelio y de compartir con otros las buenas nuevas del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le pregunto, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Estamos claros? Dice Nati Vizcaya, vamos bien. Un abrazo grande y Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía. Saludos y bendiciones. Sueno el redoble y voy a pasar directamente al tema. Miren que voy a irme a la parte bíblica y voy a utilizar de antemano el comentario bíblico adventista como una base para poder entender algunos puntos que van a diferenciar a los 2 grupos, ¿ok? A los 2 grupos. Y quiero decirle de antemano que en los 2 grupos hay gente sincera. En los 2 grupos hay gente sincera que ama al Señor y que quieren lo mejor para la iglesia, ¿ok? No nos vamos a espaciar en decir esto o aquello, no. El punto principal es entenderlo desde la Biblia, y es, luego de que lo entendamos, mirarnos en el espejo. Así que vamos a concentrarnos en este punto que es importante. Voy a comenzar acá. Dice Hechos capítulo 5, versos 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Voy a comenzar hablándoles un poquito de los saduceos. De antemano, note que ahí dice, levantándose el sumo sacerdote, Anás y Caifás eran saduceos. Interesante que
los principales en los días de Jesús pertenecían a la secta de los saduceos. Todavía no sabemos si son liberales o conservadores, ya lo vamos a aclarar. Y se llenaron de celos. ¿Por qué razón? Bueno, si usted lee el contexto, el celo que ellos tenían era que los discípulos, a donde llegaban, predicaban con poder, la gente era sanada y había un gran alboroto por la forma en que el cristianismo o los seguidores del camino estaban abriendo su paso en la historia del cristianismo en el mundo en la época de los apóstoles, justamente, porque era una nueva, prácticamente podríamos decirlo de esta manera, era una nueva iglesia, entre comillas, que estaba saliendo y emergiendo con un poder tremendo, y entonces estaban celosos. Y noten lo que dice el 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Algo muy similar con lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Echaron mano de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían celo. La Escritura dice que estaban celosos de Cristo por la palabra que salía de su boca y por el poder que tenía. ¿Quiénes eran los saduceos? Vamos a comenzar a definir a ambos grupos, ¿ok? Miren lo que dice el comentario bíblico adventista en cuanto a los saduceos. En el espectro religioso del judaísmo del Nuevo Testamento, los saduceos eran los liberales. Como se encontraban en el mundo, también estaban listos y dispuestos a hacer del mundo. Y noten mis queridos hermanos y amigos, cómo el comentario bíblico adventista los comienza a definir. ¿Ok? Dice, en el espectro religioso del judaísmo del Nuevo Testamento, los saduceos eran los liberales. ¿Ok? Representaban el ala liberal. Anás, Caifás, ellos representaban ese ala. Fueron los que ordenaron echarle mano a los apóstoles. Y coloca un dato que es interesante. Como se encontraban en el mundo, mire la manera de pensar de los saduceos, como se encontraban en el mundo, también estaban listos y dispuestos a hacer del mundo. Por eso se les llama liberales. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, estamos en el mundo. Y como estamos en el mundo, nada tiene de malo que estemos dispuestos a ser también parte del mundo. Entonces, de allí viene el hecho de que se les considere como el ala liberal, un pensamiento un poco extremista. Yo quiero que noten, y esto es un punto clave que les voy a mostrar, el gran problema de los liberales y los conservadores es el extremismo. En este caso, estos son liberales extremos, porque ellos decían, bueno, como estamos en el mundo, somos del mundo. Y no hay diferencia. Bebamos y comamos que mañana moriremos. Punto, se acabó. No nos demos mala vida. Es una forma extremista de pensar, ¿ok? Y se les cataloga como liberales. Ahora voy a hablar un poquito del ala de los fariseos. Dice Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Óyeme, yo les pregunto, ¿es una manera correcta de pensar? Porque algunos creen, no, yo soy conservador. Cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que dice, porque los fariseos eran conservadores. Pero esto es una forma extremista de pensamiento. Esto es un pensamiento muy extremista y fuera del evangelio y de la realidad. El hombre parado, puesto en pie. No olvide que Cristo reclamó esa actitud de orar de pie, mostrando gran reverencia, mostrando santidad, porque eso era lo que le encantaba al fariseo, hacer un despliegue de santidad exterior, que lo vieran orando. Y entonces oraba de esta manera: te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Óyeme, una manera un poquito rara de pensar, porque en vez de compararse con Dios, él se comparaba con el publicano que tenía al lado. Y eso es triste, porque lo estaba vejando. O sea, lo veía como un miserable pecador perdido.
Y él se ponía como, no, yo soy un santo en comparación con este hombre. O sea, miren los extremos, ¿no? Miren los extremos. Y ahora note lo que dice el comentario bíblico en relación a el fariseo. Los fariseos, por otra parte, aunque por necesidad estaban en el mundo, miren el contraste, ¿no? Si fuera por ellos y hubiese una nave espacial que los llevara a la luna, ellos se fueran. Porque para ellos todo lo que era mundano era pecado. Fíjense que el saduceo pensaba así: estamos en el mundo, comamos y bebamos que mañana moriremos. No nos demos mala vida. A disfrutar la vida, a gozar la vida. No importa lo que venga, que el mundo entre, lo que sea. Pero por otro lado, el fariseo estaba en el mundo por necesidad. Si pudiese irse a otro planeta, él lo haría. Rechazaron ser parte de él, ¿no? O sea, para ellos todo estaba contaminado. Yo no sé si usted recuerda que había que lavarse las manos un poco de veces. Tenían un manual para lavarse las manos. Si se lavaban las manos y camino al plato se rascaban la cabeza, tenían que volver a lavarse las manos. Para ellos todo era una cantidad de ceremonias y de cosas. Dice, el fariseísmo, separatismo, enfatizaba la separación del mundo y su contaminación. O sea, esa gente era completamente el lado extremo de los saduceos. Ellos no querían juntarse con pecadores. Por eso cuando veían a Cristo con prostitutas, con pecadores, decían, ¿cómo es posible que vuestro maestro ande con ese tipo de gente? Con ese tipo de gente no se debe andar, son miserables pecadores. Y Cristo decía, yo no he venido a buscar a justos sino a pecadores. Entonces estamos viendo, yo no sé si ustedes lo notan, estamos viendo dos extremos que para nada son sanos. Para nada son sanos. Porque por un lado vemos un extremo que es radical con lo que es el liberalismo, no importa, todo vale, todo vale. Mira, Oliver, que nosotros queremos meter rap en la iglesia. Métanlo, que no importa, o sea, nosotros somos del mundo, tenemos que ganar a la gente del mundo como sea. Eso es un extremo terrible. Terrible, así era el saduceo, o sea, era totalmente liberal en todo el extremo. O sea, para él estar en el mundo era disfrutar de todo lo que el mundo ofreciera. Total, no había más nada después de esta vida. Así que había que disfrutarla. Pero por otro lado, estaba el fariseo que no quería ni siquiera acercarse a un pecador, no sea que se contaminara. Todo era pecado, todo era pecado. Mire que ahí está... que llegó una persona de mal aspecto a la iglesia, no lo reciban porque ese debe ser un pecador. Bueno, ¿y para qué es la iglesia? ¿Acaso la iglesia no es para nosotros recibir a los pecadores y predicarles el evangelio? Entonces, miren lo interesante, por eso les digo, ambos grupos son esencialmente extremistas, tanto liberales como conservadores ortodoxos. Cuidado, porque nosotros no podemos caer en ninguno de estos dos. Cuidado con eso, mis queridos hermanos. Pero voy a seguir presentándole contrastes, y quiero que estén conectados conmigo porque eso nos ayuda mucho a crecer espiritualmente. Voy a seguir compartiendo contrastes con ustedes. Sueno el redoble y entonces me paro en el punto de mirar esos contrastes. Contrastes entre liberales y conservadores, saduceos y fariseos. Voy a compartir. Dice Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Qué interesante, ¿no? Miren cómo había con unos problemas pero serios a nivel teológico entre saduceos y fariseos. Por un lado, los saduceos decían, no hay resurrección. Saben que esto significa que no hay más nada después de esta vida. Por eso ellos pensaban así, aprovechemos todo lo que esta vida ofrece porque no hay otra. ¿Ok? Ni ángel, ni espíritu, nada de eso. Olvídese de eso, que eso es puro cuento de camino. Pero los fariseos afirmaban estas cosas. O sea, había un contraste inclusive
dentro de la doctrina. Y eso es normal. Por eso ustedes podrán encontrar que inclusive dentro del ala liberal, en cualquier época, y el ala conservadora, han habido conflictos doctrinales, contrastes interesantes que hay que tomar en cuenta. Y miren lo que dice el comentario bíblico adventista en cuanto a este punto. Mientras que los fariseos vivían separados del mundo y esperaban salir de él, miren el énfasis, ¿no? El énfasis, mientras que los fariseos vivían separados del mundo, o sea, ellos vivían en el mundo, pero totalmente separados, y esperaban salir de él. Los saduceos no esperaban ningún otro mundo. No, este era el único que iba a haber, y esa era la única vida que iban a tener, así que había que gozarla y disfrutarla. Y aquí quiero parar un momentico. Vivir separados del mundo no está mal. No, el concepto como tal está bien. De hecho, Cristo dijo: te pido por estos porque no son del mundo. Pero querido hermano, aunque nosotros vivimos separados del mundo, tenemos un llamado a ir a predicar al mundo. O sea, nosotros no podemos hacer como ¿cómo diría yo? Como una persona que agarra y se vaya a vivir adentro de una cueva en un lugar solitario y que nadie lo vea, y que cuando le pregunten por carta, porque él no quiere hablar con nadie, él responda de vuelta: Dios me llamó a estar separado del mundo. No. Ese no es la separación del mundo que Cristo quiere de nosotros. Cuando Cristo dice que nos separemos del mundo, es separarnos de las prácticas que este mundo ofrece, pero tenemos que ir a predicarle al mundo. Entonces, esa actitud del fariseo no es correcta. Y yo he encontrado esa actitud en mucha gente que comienza a hacer acepción de personas. Eso es una actitud extremista. No, porque esta persona cree esto, yo no estoy con ella, no me acerco a ella, porque yo tengo una posición diferente. Esa no es una posición, querido hermano, querida hermana, equilibrada en ningún momento. O yo no trato a este o aquel grupo porque son pecadores, o yo no voy a llevar el evangelio a tal o cual grupo porque son pecadores. No, hermano, nosotros somos llamados a predicar al mundo. Así que esa actitud no es correcta. Pero tampoco la de los saduceos, que no esperaban ningún otro mundo. O sea, esto es lo que hay y se acaba todo. No. Tampoco así, o sea, tampoco, hermano, mire, vamos a juntarnos con gente, vamos a caer en todas esas cosas que practica el mundo, porque igualito no hay otro mundo. No, fíjense que son extremos. Y luego dice: los ojos de los fariseos estaban fijos en la vida futura. ¿Está mal eso? No, eso no está mal. Dice Pablo: poned la mirada en las cosas de arriba. Eso está bien. Pero la de los saduceos en esta vida, ¿se dan cuenta la manera tan contraria de pensar? De hecho, según el comentario bíblico adventista, los saduceos eran los más ricos dentro de la élite religiosa. Y los fariseos ocupaban el segundo lugar, pero ellos eran más ricos aún que los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque los saduceos pensaban así: lo que hay es esta vida, así que hay que gozar lo más que podamos y tener lo más que podamos y ostentar lo más que podamos y tener el poder. Todo lo tenemos que conseguir en esta vida porque no hay otra. Mientras que el fariseo andaba preocupado era por la vida futura. No, que yo algún día estaré en aquella vida futura y por eso no quiero tocar nada que sea pecaminoso. Y si usted es pecador, no se me acerque. Óyeme, ya que no tenían esperanza de otra vida. Y le digo una cosa, les pregunto a mi gente, hay principios interesantes yo consigo algo interesante y quiero decirles algo. Yo consigo que ciertas enseñanzas de los fariseos estaban muy apegadas a la Biblia. Ciertas enseñanzas de los fariseos estaban muy apegadas a la Biblia. De hecho, cuando Cristo hablaba de ellos, Cristo decía: haced lo que ellos dicen, mas no hagáis lo que ellos hacen, pues dicen, pero no hacen. O sea,
sus enseñanzas, la de los fariseos, estaban muy apegadas a las escrituras, pero se iban a un extremo perturbador, a un extremo preocupante. Fíjense, hacían acepción de personas. Si usted se acercaba a un pecador, lo criticaban. ¿Cómo es posible que sus maestros ande con este tipo de delincuentes o se junte con pecadores, con gente bebedora? O sea, tenían un pensamiento correcto en el buen sentido de que estaban claros en la escritura, pero se iban al extremo. Ellos no querían ningún contacto ni ninguna relación con el pecado. Querían aislarse, si fuera posible que los metieran en una burbuja y que no tocaran nada. De hecho, el Comentario Bíblico Adventista y Elena de White dice que Cristo se inclinaba mucho a las enseñanzas de los fariseos, mas no a sus prácticas. Qué interesante. Mientras que el saduceo, lo único que le importaba era lo terrenal. Lo único que le importaba era lo que estaba de moda, el poder que había, la parte política. Todo lo que fuera terrenal era la preocupación del saduceo. Óyeme, qué interesante. Ahora, al principio yo vi que habían algunos gallitos que querían pelear, pero ahora Rocío dice, los adventistas tenemos un poco de los dos. Pero más de los fariseos. Ahora se están equilibrando. Por eso yo les dije, mire, estos temas son temas educativos. No son temas que tienen como fin traer controversia o discusión. No, es aprender, querido hermano, es entender cómo funcionan las cosas. Es captar lo que dice las Sagradas Escrituras y nosotros mirarnos en el espejo y preguntar, ¿dónde debería yo estar parado? Ese es el punto principal. Porque yo no estoy ni a favor de los saduceos radicales ni a favor de los fariseos radicales. Ninguno de los dos. No, hermano Oliver, una vez yo estaba en una iglesia y me llegó un hermano. Hermano, ¿usted es vegano o vegetariano? Y yo le digo, ¿y cuál es el problema si yo le digo que no soy de ninguno de los dos? Y se me quedó mirando así como asustado. No me diga que usted come carne. O sea, como que ya estoy fulminado, ya soy un miserable, un pecador, ya estoy perdido. Cuidado con eso, hermano. Porque eso es lo que trae la separación, la división, los problemas en la iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cristo era diferente, ¿ok? Aunque respaldo el hecho de que en la teoría los fariseos apuntaban muy bien, pero lo dañaban al irse a la práctica. Así que mucho cuidado. Pero voy a seguir mostrando diferencias. ¿Usted cree que el tema está interesante, sí o no? Fíjese que ya Sandra comenzó a hablar de equilibrio. Ah, Sandra, ya estás comenzando a hablar de equilibrio. ¿Te das cuenta que los extremos son peligrosos por cualquier lado? Sueno el redoble y entonces voy a hablar un poquito de los intereses también. Fíjense que ya hemos visto contrastes, diferencias. Vamos a hablar un poquito de intereses. Los intereses de los liberales, de los conservadores. En la época de Cristo, saduceos, fariseos representaban las dos sectas o alas de mayor fuerza en la época de Jesús. Intereses. Fíjense, por ejemplo, en Lucas 10:31. Este tiene que ser un fariseo para donde vaya. Un fariseo. Debe pertenecer seguro a la secta de los fariseos. Dice Lucas 10:31, en el contexto de la parábola del buen samaritano. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo a la persona que está herida, que usted la puede mirar, hay una persona herida en el camino, la parábola cuenta que venía un hombre bajando de Jerusalén y entonces fue asaltado por unos ladrones, malherido y quedó tendido en el piso, muy malherido. Y luego en la parábola Cristo narra que descendió un sacerdote y un levita, por cierto, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Seguramente este era un fariseo. Fíjese, algunas cosas las tomaban muy literalmente. Ya no somos del mundo, entonces no podemos acercarnos a ningún pecador, no podemos, porque la palabra lo dice, que no somos del mundo. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, la palabra lo dice. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas no la tomaba muy en serio. Donde Cristo ensalzó
La misericordia del samaritano al atender al herido, el levita, el sacerdote, no hizo eso. Y seguramente pertenecía a la secta de los fariseos. Y usted dirá, ¿y por qué, hermano Oliver? ¿Sabe por qué? Porque el hombre estaba tan preocupado, tan apurado de que iba al santuario, de que él iba a adorar, de que él tenía que cumplir la ceremonia. Eso era algo muy típico del fariseo. El fariseo ponía la ceremonia o las ceremonias, toda práctica ceremonial, la ponía por encima de cualquier necesidad de su prójimo, familiar, papá, hermano. Mire, él podría tener a alguien enfermo que fuese su papá, su mamá, su hermano, su pariente cercano. Pero si él tenía que ir al santuario, él le decía al pariente, bueno, yo lo siento, no te puedo atender. Yo no te puedo atender porque yo tengo que cumplir la palabra. Y entonces la misericordia no estaba dentro de las prioridades del fariseo. Y fíjese lo que dice el comentario bíblico adventista. Para los fariseos, los intereses religiosos eran supremos. Por eso usted nota esta imagen donde va el hombre con el caballo, porque va al santuario, es un sacerdote, al igual que el levita, un fariseo, y ve al hombre herido y en vez de pararse, detenerse allí, como dice la parábola, porque Cristo le dijo al intérprete de la ley, ¿cuál de ellos actuó con misericordia o cuál de ellos amó a su prójimo? Y el que estaba allí, que por cierto era un fariseo, y que por cierto no quería nombrar ni de lejos a los samaritanos porque eso era contaminarse, decir, el samaritano, me acabo de contaminar y yo dije que yo no soy del mundo y no quiero tener nada con el mundo. Ojalá me llevaran en una nave espacial a Marte para yo salir de este planeta pecaminoso. El hombre dijo, el que actuó con misericordia, me salvé, no lo nombré al samaritano porque es que solo nombrarlo me hace pecar. Ese era el que estaba allí pasando por ese camino, pero iba tan apurado, su prioridad era la ceremonia, lo que iba a hacer en el templo, que no le importó que su hermano muriera en el camino. Y note, para los fariseos, los intereses religiosos eran supremos. No importa la misericordia. La misericordia para ellos estaba en otro nivel. Si él tenía que ir al culto, así estuviese enfermo quien estuviese enfermo, así tuviese el problema quien tuviese el problema, yo lo siento, pero no puedo atenderlo. Pero es tu mamá, no lo puedo atender. Lo siento mucho por ella. Por eso Cristo una vez le dijo, ustedes invalidan inclusive la ley por vuestras tradiciones. Eran muy tradicionalistas, les gustaban la tradición, vivían de tradiciones en todo momento que los ancianos dijeron. Estaban muy encapsulados en cuanto a vivir un cumplimiento perfecto de algo que realmente no cumplían, porque no había misericordia. Entonces los fariseos colocaban los intereses religiosos como supremos. Pero los seculares, miren el contraste tan tremendo. Los seculares eran la preocupación dominante para los saduceos. Óigame qué contraste tan interesante. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan a Anás y Caifás? Cuando hubo el alboroto con nuestro Señor Jesucristo, que lo querían matar, Anás y Caifás estaban más preocupados de lo que pensara Roma, de lo que pensara Pilato, de lo que pensara Herodes, de las consecuencias políticas que podían venir, que de la fiesta de la Pascua que se iba a celebrar ese día viernes. Por un lado, los fariseos estaban preocupados por la Pascua, porque lo ceremonial era lo más importante. Vamos a matar a este hombre el día de la Pascua, pero es que en este día tenemos las ceremonias. ¿Cómo hacemos eso? No podemos matarlo otro día, fíjense. No había misericordia. Porque es que tenemos la Pascua y además el sábado lo matamos el viernes, ok. Vemos cómo hacemos para bajarlo de la cruz rápido. Pero el sábado es un sábado doblemente santo porque es sábado ceremonial y sábado séptimo día. ¿Cómo hacemos para resolver este asunto y que no intervenga la muerte de este hombre en las ceremonias? Ese era el pensamiento del fariseo. Mientras que el saduceo estaba así. ¿Cómo hago yo ahora con Pilato y Herodes
que de alguna manera pueden intervenir y me pueden quitar a mí el poder, y entonces yo tengo el poder aquí porque yo soy el principal de todos los sacerdotes, soy el sumo sacerdote. ¿Cómo puedo evitar yo que haya un conflicto político que me traiga problemas a mí? O sea, tenían la mente en lo secular, los liberales saduceos, mientras que los fariseos tenían la mente en lo estricto ceremonial y no le importaba pasarle a nadie por encima. Ahora bien, le hago una pregunta a mi gente. Ahora los veo más calmaditos. Los veo más calmaditos. Están más tranquilos. Ya vieron hacia dónde se dirige el tema. Por eso yo siempre les digo, hermano, vamos a calmarnos. Hay que aprender. De todo uno aprende. Y de hecho este tema va a tener dos partes. Y va a ser un tema, cada parte va a ser un temazo. Usted lo tiene que compartir. Voy a parar aquí porque Eduardo López ahora me habla de equilibrio. Carlos me habla de sí, caray, ahora Carlos está igual, todos los que están en sintonía. Interesante tema de aprendizaje, dice Jesús Solano. Fíjense, voy a hacer un resumen porque ahora yo voy a entrar en lo que ustedes quieren. Porque ya yo he visto varios mensajes que me dicen, Oliver, háblanos del equilibrio. ¿Se dan cuenta que los extremos no son buenos? Ni extremista liberal, ni extremista conservador, ni fariseo, ni saduceo, mis hermanos. Por amor al Señor, Dios nos libre. Dios nos libre. Voy a hacer un resumen hasta aquí. En la época de Jesús y en la época del apóstol Pablo, habían fariseos y saduceos. Los fariseos representaban el ala ultraconservadora y los saduceos representaban el ala ultraliberal. Eran extremos que tenían que trabajar juntos en la misma iglesia. Imagínense usted esto, queriendo gobernar y dominar a la iglesia. O sea, no era cualquier cosa. Era un trabajo bien duro y bien difícil. No era fácil estar en los días de Pablo, de Jesús, delante de estos grupos, ¿no? El grupo que era liberal, que era el ala de los saduceos, pensaban que no había otra vida, que no existía resurrección y que había que disfrutar de esta vida. Por lo tanto, se afanaban en las cosas de este mundo y no les importaba lo que la gente dijera. O sea, les encantaba lo mundano. No tenían ningún tipo de temor en decirlo. Mientras que los fariseos eran el extremo totalmente, pero total. El fariseo decía, mira, yo no quiero nada con el pecado. Pero hay que predicarles a esos pecadores. No, que vean a ver cómo se salvan. Nosotros no queremos nada con ellos. Y entonces, ¿cómo hacemos? No sé. Problema de ustedes. O sea, miren el extremo, ¿no? El fariseo pensaba siempre en la vida futura. Para él no había otra cosa. La mirada puesta arriba todo el tiempo. Lo terrenal no le importaba en absoluto a nivel extremo. Un pensamiento pero muy extremista. Por otro lado, el saduceo le gustaban mucho las cosas temporales, tenía su mirada en las cosas de este mundo y temporales. Eso era su mayor afición, mientras que el fariseo, su afición era las ceremonias, era todo lo que tuviese que ver con lo ceremonial. Y no le importaba matar la misericordia con tal de cumplir la ceremonia. Así que ellos contaban hasta el último granito a diezmar. Se justificaban a sí mismos, mientras que el saduceo no le importaba lo que pensaban de ellos. Al saduceo no le importaba si lo llamaban mafioso, asesino, no le importaba nada. Mientras que el fariseo se cuidaba mucho de lo que decían de él. Mostraba siempre una cara de misericordia, tenía días para oración, para ayunar, que no estaba mal, pero sí iban al extremo. Ahora bien, la pregunta clave es el equilibrio. ¿Cuántos quieren saber del equilibrio? Suena el redoble. Suena el redoble. Suena el redoble y tiene que haber equilibrio. Tiene que haber equilibrio, mis hermanos. Yo no estoy de ningún lado ni del otro. No, en absoluto. Yo no estoy de ningún lado ni del otro. Yo creo que tiene que haber un punto medio. Y el equilibrio es Jesús. Alabado sea su nombre. Aunque Jesús era y se destacaba por inclinarse más al pensamiento de los fariseos, en teoría,
Jesús era la práctica pura del equilibrio. Miren que Jesús vivía separado del mundo en su totalidad, hablando espiritualmente, sin pecado, pero le predicaba a los pecadores. Qué cosa tan seria, ¿no? Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía los pies en la tierra, pero su mente en el cielo. Y como tenía los pies en la tierra y la mente en el cielo, le predicaba a los pecadores, se juntaba con los que le necesitaban y no tenía ningún conflicto en ayudar al desvalido. Fíjense lo interesante. Nuestro Señor Jesucristo no tenía la mirada en las cosas temporales de esta tierra. Tenía la mirada en las cosas eternas. Importante. Aunque Él se preocupaba por los temporales. Porque no está mal preocuparse por las cosas temporales. Porque, por ejemplo, cuando una vez tuvo una multitud gigante que estaba con Él y que tenía hambre, Cristo pudo haberlos despachado. Pero Cristo dijo a los discípulos, me da cosa con ellos, no tienen que comer. Tienen aquí horas escuchando. Hay que ayudarlos. O sea, se preocupaba por lo temporal, pero no era lo principal, el principal interés. Él decía, cada día tiene su afán. Su interés estaba siempre en las cosas de arriba. Amén. ¿Se dan cuenta el equilibrio de Jesús? Un equilibrio maravilloso. Para Cristo la misericordia ocupaba el primer lugar, más que cualquier otra cosa. Como por ejemplo en sábado, más de una vez le apuntaron con el dedo los fariseos y le dijeron, no te es lícito hacer lo que haces en sábado. Y Cristo dijo, ¿cómo? ¿Cómo me van a decir eso? ¿Acaso no es lícito hacer el bien en sábado? Usted mira el equilibrio perfecto, mientras que el fariseo era un extremista que lo único que pensaba era que Dios era un Dios celoso que tenía un rayo en la mano esperando que alguien pecara para tirárselo en la cabeza. Mientras que el saduceo miraba a Jesús con esta mirada, es un tonto. Con ese talento y con esa capacidad pudiese ser un tremendo sacerdote y lo pudiésemos poner dentro de nuestro grupo selecto y está perdiendo su tiempo allí. Se da cuenta la mirada de siempre pensando en sacarle provecho a algo temporal. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y ahora noten lo interesante. En Juan 4:23 nosotros encontramos un texto que nos da equilibrio. Y es el texto que Cristo narró a la samaritana. Porque la samaritana veía todos estos extremos y la samaritana sentía confusión. Y Cristo le aclara esa confusión y le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Noten el equilibrio. En espíritu es la práctica. Es la práctica. Cómo yo demuestro que realmente el evangelio está interviniendo en mi vida teniendo el correcto espíritu. Para adorar, porque adorar no es solamente ponerme a cantar o leer la escritura y orar. Adorar es un estilo de vida. Entonces, cuando yo vivo en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, mis obras muestran qué clase de árbol soy, qué clase de fruto doy. Interesante. Pero también tenemos la verdad, que no la podemos echar a un lado y no la podemos eliminar. Tiene que haber un equilibrio entre la práctica y la teoría. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Este texto es una definición de lo que fue la vida de Cristo. Un hombre que vivía una vida totalmente espiritual, real, verdadera, llena de frutos, basada en la verdad. Y mire lo que dice el Comentario Bíblico Adventista. Interesante. Comentario Bíblico Adventista, Juan 4:23. Es decir, con toda sinceridad, con las más excelsas facultades intelectivas y con todo fervor, cuando se aplican al corazón los principios de la verdad. Óyeme, qué hermosura de equilibrio. Mire lo que en este párrafo, que lo que está tratando de decirnos en español, lo que Cristo le dijo a la samaritana, está una esencia tremenda del cristianismo.
vivir con sinceridad, utilizando las facultades intelectivas, el intelecto con todo fervor, aplicándolas al corazón en los principios de la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Qué bendición tan grande. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ni liberales, ni conservadores, ni saduceos, ni fariseos. Yo quiero ser como Cristo. Amén. Ahora bien, voy a entrar en lo que es el meollo del tema. Y necesito correr porque se nos ha ido tiempo. Y necesito correr. Necesito avanzar en el tiempo. Les hago una pregunta. ¿Hasta aquí cómo vamos? Yo quiero que me respondan. Hermano Oliver, hemos entendido el mensaje. ¿Lo han entendido? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, mis queridos hermanos? Vamos bien porque ahora yo vengo con una bomba atómica. Vengo con una bomba atómica que quiero compartir con ustedes. Y ahora nos vamos a mirar nosotros en el espejo, los adventistas. ¿Vamos bien? ¿Entendido? Dice Sandra, dice Waldry, dice Elizabeth, dice Jenny. Amén, vamos bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por la sintonía. Y ahora yo voy a entrar a una parte que nos toca a nosotros como adventistas. Porque necesitamos vernos en el espejo. Necesitamos vernos en el espejo. Y quiero compartir con ustedes ahora en esta parte final del programa, y voy a correr porque no tenemos mucho tiempo. Quiero compartir un mensaje que Mark Finley dio a la iglesia recientemente. Quizá usted no conoce quién es Mark Finley, pero voy a compartir quién es. Sueno el redoble y paso a entrar al meollo del tema. Liberales o conservadores, ¿qué iglesia crece más? Mark Finley, lo coloco en pantalla. De hecho, al terminar el tema voy a colocar el video. Allí el link en YouTube está en inglés, si usted puede mirarlo. Yo quiero compartir en este extracto del tema algunas ideas que Mark Finley presentó en un tema titulado La iglesia conservadora crece más. Y noten que este programa fue colocado en Hope Live, que es la cadena oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Hope Channel. Mark Finley no es cualquier persona. Yo tuve la bendición de compartir con Mark Finley unas 3 oportunidades. Una de ellas fue en Venezuela, en una campaña satelital que él presentó acá en Venezuela. Estuve dentro del equipo de trabajo que se encargó de la parte del audio de la transmisión satelital. Y he tenido oportunidad de compartir con él unas 2 veces más, al igual con el pastor Robert Costa, a quien conozco muy bien y aprecio mucho. Fíjense que Mark Finley, al igual que Robert Costa, son conocidos porque han compartido el tema o el programa está escrito, ¿ok? Muy conocidos mundialmente. Hablando de Mark Finley, para que usted tenga una idea de quién es, ha servido en el cargo de vicepresidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en el periodo 2005-2010 y como asistente del presidente de la Asociación General en el periodo 2010-2015. Contribuye activamente en la revista Adventista y la Adventist World, publicaciones oficiales de la iglesia. Mark Finley, además de haber predicado hasta en Rusia, donde inclusive se dictó una ley para prohibir que predicadores como él llegaran, porque fue tremendo lo que pasó en Rusia con él. Ha predicado en muchas partes del mundo, ha sido un evangelista tremendo. Hoy día tiene un cargo de honor dentro de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, donde aparece como alguien que apoya al pastor Ted Wilson como presidente mundial. O sea, es mundialmente conocido. Él tuvo un tema que este servidor compartió y vio, titulado ¿Por qué están creciendo las iglesias conservadoras? Y yo quiero compartir con ustedes algunas conclusiones que él presentó ahí en Hope Channel, que es el canal oficial de la iglesia. Quiero compartir algunas conclusiones tremendas que este hombre presentó y lo voy a hacer en 2 programas. En otro programa voy a hablarles un poco más de los saduceos y los fariseos y también de la experiencia de Mark Finley, que tiene una experiencia tremendamente larga, amplia. ¿Ok? El primer punto que él
enfatizó, y de hecho voy a colgar, como les dije, en la descripción de este tema, voy a colgar ese video para que usted lo pueda ver, está en inglés, y haga lo posible por verlo. Él enfatizó, por ejemplo, por qué las iglesias conservadoras tienen la tendencia a crecer más. Ese es el punto que él enfatizó, y habló de la doctrina. Y mira este punto tan interesante. Quiero que mire esto, ¿no? Mark Finley advierte contra la tendencia a dejar la doctrina de lado en el evangelismo. No se puede separar a Cristo de la doctrina, dice Finley, porque Cristo nos llamó a enseñar todas las cosas que Él mismo enseñó. Los evangelios están llenos de enseñanzas doctrinales. Mire qué tremenda verdad, qué tremendo llamado para nosotros. Por eso nosotros enfatizamos tanto la doctrina. Es más, para mí, evangelismo es doctrina. A mí me invitan, ahora, si Dios quiere, en el mes de octubre voy a estar predicando en Massachusetts una campaña evangelística y voy a predicar es doctrina, mis queridos hermanos. Porque para mí, doctrina es evangelismo. Y Mark Finley, una de las cosas que llama la atención en este video reciente, es que advierte contra la tendencia de dejar la doctrina a un lado en el evangelismo. No podemos hacer eso. Una semana de conferencia y no se habla del sábado. No podemos ser ni liberales de no querer tocar nuestra doctrina, tampoco nos vamos a ir al extremo conservador de ser rígidos con la doctrina, pero tenemos que predicarla. El Señor nos llamó a enseñar doctrina, no andar echando cuentos de camino durante una semana de conferencia. De hecho, yo tomo el video de Finley y lo sostengo con la Biblia. En Marcos 1:22, mire lo que enseñaba Cristo. Y se admiraban de su doctrina. Cristo no andaba con cuentos. Cristo iba por el medio y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Los escribas decían, porque los ancianos dijeron. Cristo no decía eso. Cristo decía, Moisés escribió en la palabra y se afincaba en la doctrina. Por eso Finley dice, cuidado con la tendencia de dejar la doctrina a un lado, porque eso lo que está generando es que la gente se vaya de la iglesia. Contrariamente, el que piensa que la doctrina es un problema, está cometiendo un error. El dejar la doctrina hace que la gente se vaya de la iglesia, mientras que las iglesias que se enfocan en su doctrina crecen. Interesante. Interesante. Voy a otro punto que él citó en el video. Y voy a compartir ese video, no se preocupe, en la descripción del tema de hoy. Al finalizar se los voy a colocar. Café y donas. Mire lo que dijo Mark Finley, me llamó la atención. Nuevamente, ¿por qué están creciendo las iglesias conservadoras? Mark Finley. No se gana almas con los métodos extraños del mundo, sirviendo café y donas en la sala, con música y luces que compiten con los espectáculos teatrales mundanos y con tal vez unos 15 minutos de discusión. Tremendo, tremendo lo que está diciendo Finley, mis hermanos. Un hombre con toda la experiencia del mundo en el área de evangelismo, vicepresidente emérito de la iglesia, es asesor del pastor Ted Wilson y tiene este video en Hope Media reciente y dice, no se gana almas con métodos extraños sirviendo café y donas en la sala, con música y luces que compiten con los espectáculos teatrales mundanales y con tal vez unos 15 minutos de discusión. O sea, vamos a darle café, donas, dulces a la gente, luces, máquinas que escupen humo y entonces música así medio rockera y pop que parezca a la del mundo y luego unos 15 minuticos así donde se les habla un poquito de alguna cosa muy superficial. No, con esos métodos no se ganan almas, dice Finley. Olvídense de eso. Tales métodos podrán atraer gente a la iglesia, pero temporalmente, porque les faltará sustancia bíblica y doctrinal. Querido hermano, lo que hace que la gente se mantenga en la iglesia no es el espectáculo, no es
que vengan a consumir café, donas y a mirar a música que les gusta, merengue, salsa, vallenato, rock, pop, balada, llámela como usted quiera. No, eso no mantiene a la gente en la iglesia. Lo que mantiene a la gente en la iglesia es la sustancia bíblica, la doctrina. Eso es lo que mantiene a la gente en la iglesia. De hecho, es un principio bíblico. Mateo capítulo 13, versos 5 al 6. Mire cómo Cristo lo narró en la parábola del sembrador, donde hay 4 terrenos. Uno, el camino, que representa a los que no creen y no le hacen caso a la predicación. El segundo es pedregales. Y mire la característica de los pedregales, que es lo que Mark Finley apunta. Parte cayó en pedregales, Mateo 13, 5 y 6, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, o sea, aparentemente está interesado. Porque no tenía profundidad de tierra, noten el énfasis, no hay profundidad, no había mucha tierra, brota pronto, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Qué manera tan maravillosa Cristo de enseñar las cosas, ¿no? Usando sus técnicas tremendas de mostrar en la práctica cómo funciona el evangelio. Y entonces, fíjense, hermano, no es colocando un escenario como el de Luis Miguel, Cristian Castro o un grupo del otro mundo, una cosa que sea una copia del mundo y entonces con luces, con baile, con música, con donas, con café y la gente gritando. Así no crecen las iglesias. Así no crecen las iglesias. Mark Finley lo dice claramente. No se ganan almas con métodos extraños del mundo, sirviendo café y donas en la sala, con música, luces que compiten con los espectáculos teatrales mundanos y con tal vez unos 15 minutos de discusión. No, tales métodos podrían atraer a la gente a la iglesia, pero temporalmente, porque le faltará sustancia bíblica. Y le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? Dice Nick Hernández, ni con algún deporte. Nick, lo que pasa es que lo que es el deporte, todo esto ya entra dentro de lo que es la camaradería. Yo, por ejemplo, yo voy a hacer deporte 2 veces a la semana y predico el evangelio. Atraigo a las personas a Cristo. Ya de ahí se han bautizado varias personas. Pero lo que es la iglesia que está creciendo, la iglesia que realmente se mantiene, la iglesia con la cual se cuenta, son las iglesias que tienen las características que estamos presentando. El equilibrio. Tampoco vamos a hacer un culto aburrido, ahí donde nadie canta. Cuidado con los fariseos. Tampoco vamos a ir, no, que un poco de reglamento. No. Tiene que haber un equilibrio. No vamos a eliminar la doctrina. Vamos a eliminar la doctrina porque a la gente hay algunos que tienen este pensamiento. Si hablamos de doctrina, a la gente no le gusta. Falso. Evangelismo es doctrina. Tenemos que usar nuevos métodos. Yo no estoy en contra. Pero mantener la doctrina, mantener la esencia del evangelio es clave. Ni fariseo ni saduceo. Pero utilizando estos métodos donde queremos cortarle la cabeza a la doctrina y a nuestras posiciones proféticas, no. Ya eso es una actitud que no es bíblica. Cristo no lo hacía. Oye, maravilloso. ¿Saben por qué les traigo este tema? Porque a mí me pareció un tema maravilloso el de Finley. Y está en inglés. Y yo dije, mis hermanos se están perdiendo esto. Voy a sonar el redoble. Y miren ahora otra cosa que habla Finley. Yo anoté las ideas principales. A mí me gusta siempre tomar nota de las ideas principales. Aburridos. Imagínense ese hombre ahí en el culto, sí. Aburrido ahí. La gente atrás dormida, porque algunos piensan que tener un culto racional, tener un culto donde cantemos himnos, alabemos con cánticos sagrados, donde el evangelio en su pureza esté como centro principal, eso es aburrido, hermano Oliver. Por eso los jóvenes no quieren venir a la iglesia. Por eso la iglesia se está muriendo. Mire lo que dice Finley. ¿Por qué están creciendo las iglesias conservadoras?
la idea de que la doctrina alejará a la gente secular y que por lo tanto debe atraérsela con entretenimientos es falsa. Óigame, este hombre no se cae a cuento. Que estoy citando literalmente sus palabras de inglés a español. La idea de que la doctrina alejará a la gente secular. No, hermano Oliver, queremos una campaña, pero no vaya a hablar del sábado, no vaya a hablar de la inmortalidad del alma, no vaya a hablar de la venida de Cristo. ¿Y qué quieren que hable? Cualquier cosa menos eso. Con algún entretenimiento. No, eso es falso. Las estadísticas, miren lo que dice Mark Finley. No estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de un evangelista con una carrera extraordinaria dentro de la iglesia y con una experiencia única. Las estadísticas muestran que las iglesias más estrictas en prácticas y costumbres son las que más crecen. Óigame, qué increíble. La enseñanza y predicación profunda de la Biblia atrae más a los que están fuera de la iglesia. Alabado sea Dios. Tremendo esto, tremendo. Cuando yo escuché esto, yo dije, no, gloria a Dios. O sea, es que es bíblico. Y quiere que se lo muestre con la Biblia. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué cree usted que predicaba Cristo? A pañitos de agua tibia, pañitos de agua fría y suavecito. No suave, Jesús, porque por ahí se pueden ofender los samaritanos. Por ahí andan los griegos y les puede caer mal el sermón. Cristo predicaba la palabra por el medio. No andaba con rodeos. Y yo le hago una pregunta. No, la gente no iba. O sea, veían el culto aburrido. No, es que Cristo es aburrido porque predica todo el tiempo la escritura no. O sea, mire lo que dice la escritura. Marcos 10:1, Nueva Versión Internacional. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era su costumbre les enseñaba. ¿Para qué iba la gente a buscar a Cristo? No, lo que pasa es que los discípulos llevaban máquinas de humo, con luces robóticas que se movían así. Y Cristo llevaba, tenemos que recordar que Juan, el discípulo amado, era baterista. Y Pedro era guitarrista. Y por supuesto, Santiago era el bajista. No, Cristo lo que iba era enseñar. Multitudes salían a buscarlo. Se encuentran entre 5, 10,000, 15,000 y 20,000 y muchas veces no se contaban las mujeres y los niños porque era una manera matemática de contar a la gente de la época y la gente salía desesperada a escuchar el mensaje de Jesús. Tremendo, mis hermanos. Puede ser la Biblia más clara y Finley lo acota claramente, lo repite, la idea de que la doctrina alejará a la gente secular y que por lo tanto debe atraérsela con entretenimiento es falsa. Las estadísticas muestran que las iglesias más estrictas en prácticas, costumbres, son las que más crecen. La enseñanza y predicación profunda de la Biblia atrae más a los que están afuera de la iglesia. Y le hago una pregunta a mi gente. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Se da cuenta qué hermoso es estudiar la Biblia? ¿Se da cuenta cuando uno hace un contraste, cómo uno haya equilibrio, cómo uno mira a Cristo y consigue el perfecto equilibrio de una vida santa, perfecta, una vida que es nuestro modelo a seguir? Se dan cuenta como en la iglesia hay voces autorizadas, como por ejemplo Mark Finley, no es cualquier voz, es una voz autorizada, vicepresidente hasta hace poco de la Asociación General, conferencista internacional reconocido, tiene un cargo de honor como asesor del presidente mundial. No digan, queridos hermanos, que en la iglesia no hay personas que realmente nos hagan un llamado a mantener la mirada puesta en las cosas que valen, porque las hay. Como hemos visto, siempre va a haber de lado en lado, pero las hay. Hay personas que realmente se preocupan por la iglesia. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Y quiero terminar. No olvide que este tema tiene dos partes. No les quiero quitar más tiempo. Quiero terminar con
esta que es la mitad, estoy haciendo un resumen de lo que dijo Finley. Quiero terminar con esta parte que me pareció increíblemente poderosa y positiva. Suena el redoble y fíjense lo que ahora presenta Finley en cuanto a qué iglesia crece más. Y él dice, sin duda, las estadísticas dicen las conservadoras. Las conservadoras. Ojo, equilibradas. No estamos hablando de ultraconservadores fariseos, no, equilibrio, misericordia, amor, bondad, doctrina, profecía, alabanza, oración, amor. Eso es clave. Testificar. Mire lo que dice este hombre ahora. Esto me pareció a mí increíble. ¿Por qué están creciendo las iglesias conservadoras? Mark Finley. Hay que testificar de nuestra fe, independientemente de la receptividad de la gente, sino porque hay que obedecer la orden de Cristo de predicar y enseñar su evangelio, su doctrina. Óigame. No. Yo le digo una cosa. Yo sé que Finley anota todo, porque usted lo ve en el mensaje y él pasa una hojita por un lado, él pasa una hojita. Yo imagino que él se sienta y va armando los puntos, porque son pensamientos. Es una mente profunda. Yo siento gran admiración por el ministerio de Mark Finley. Bueno, además tuve la oportunidad de estar cerca de él y sé que él vive lo que predica y sé que él siente mucho acercamiento y es un defensor del adventismo mundialmente hablando. Y tiene todo, ha tenido una carrera ministerial maravillosa y digna de imitar. Pero esto que que él dijo en su tema, hay que testificar de nuestra fe independientemente de la receptividad de la gente. Independientemente, hermano, mire, Noé predicó. Aunque la gente no era receptiva a su mensaje, Noé cumplió con su misión. Al final se salvaron 8. Y Dios le dijo a Noé, te felicito, hiciste lo que te mandé que hicieras. Amén. Cristo predicó y multitudes iban hasta que llegó un momento que no les gustó el sermón. Pero Cristo por esa razón no lo cambió. Hay que obedecer la orden de Cristo de predicar y enseñar su evangelio, su doctrina. De hecho, yo comparto totalmente esto y lo avalo con un principio bíblico, Mateo 28, 19 y 20. Miren quién dio la orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesús, el mensaje del tercer ángel también, el régimen pro salud también, la ley de Dios también, Cristo y el sábado también, y la inmortalidad del alma también, enseñándoles todas estas cosas, no sintiendo vergüenza por nuestra doctrina. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Es bíblico lo que dice Mark Finley? Totalmente. Y vuelvo y leo. Hay que testificar de nuestra fe, independientemente de la receptividad de la gente. Lo sentimos, hermano, pero es una orden del máximo general que es Cristo. Amén. Sino porque hay que obedecer la orden de Cristo de predicar y enseñar su evangelio y su doctrina. Y quiero repetir algo que para mí es un santo y seña, y lo voy a parafrasear en palabras de la hermana White. Hermano querido, en ninguna parte dice la Escritura que el mundo se va a convertir. En ninguna parte. Usted lee Mateo 24 y no dice que el mundo se va a convertir. Yo lo voy a leer, aquí lo tengo en pantalla, no lo cité porque no puedo citar todo. Pero ya que lo tengo acá, tengo la Biblia en mi mano, voy a aprovechar y ponerla. Mire lo que dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La sierva del Señor, hablando de este texto, dice, Cristo no dijo que el mundo se convertiría. No es nuestro trabajo preocuparnos quién se bautiza, cuántos se bautizaron, quién no se convirtieron o quién no se convirtió. No, la orden es predicar y será predicado. Ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio
del reino en todo el mundo. Esa es la función que Dios nos dejó. La obra de entonces convertir a las personas es una obra que no está en nuestras manos, pertenece al Espíritu Santo. Como diría Lutero, tu trabajo y el mío es llevar el evangelio al oído, al oído. El del Espíritu Santo es llevarlo del oído al corazón. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Finley. Hay que testificar de nuestra fe independientemente de la receptividad de la gente. ¿Qué le parece la primera parte? Interesante todo lo que hemos aprendido. Interesante, ¿verdad? Maravilloso ver los extremos: saduceo liberal, conservador, fariseo ultra ortodoxo, Cristo equilibrio. Luego vemos a Mark Finley dándonos una cátedra de por qué las iglesias conservadoras tienen tendencia a crecer. Y entonces nos vemos en el espejo y nos preguntamos, ¿y ahora? Bueno, mis hermanos, a orar y a cumplir con nuestra misión, que no es otra, sino la de predicar el evangelio. Vamos a orar para poder cerrar el tema de hoy. Querido Padre, gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido a mirar el punto medio del equilibrio. Ni liberales, ni conservadores, ni saduceos ni fariseos. Queremos estar en el centro, que es Cristo Jesús. Ayúdanos a cumplir la misión de la mejor manera, a cumplir el mandato de ir y predicar. Doctrina, porque doctrina es evangelismo. A utilizar los métodos que tú has dejado en tu palabra, los mejores métodos guiados por el Espíritu Santo para ganar almas para ti. Pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a cumplir con la gran y solemne misión de ir y predicar al mundo entero. Bendice a tu iglesia. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por tu espíritu. Perdona si te hemos ofendido. Danos un maravilloso y feliz sábado y una feliz semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, qué alegría haber podido compartir con ustedes este tema. Espero que sea de bendición. Espero que lo puedan compartir para que juntos podamos crecer y la iglesia pueda ver luz clara en el camino para poder continuar hacia adelante. No olvide que voy a compartir el link del tema de Mark Finley. Está en inglés, pero igual se lo comparto para que usted lo pueda ver y que vamos a tener una segunda parte. Gracias por habernos acompañado. Se les quiere muchísimo y de gratis. Que Dios bendiga a toda la audiencia. Gracias por su paciencia. Gracias por compartir todos estos materiales. Y les espero este martes para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Un abrazo grande a la distancia, un feliz sábado y una feliz semana. Se les quiere mucho. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El rápido cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminente venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como soberbios presagios, anuncian que se aproximan acontecimientos de mayor gravedad.
menospreciéis las profecías.